De Lucas 11, 15 a 26. Cuando Jesús expulsó un demonio, algunos de los presentes lo acusaron de hacerlo por el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, intentando ponerlo a prueba, le exigieron una señal milagrosa. Jesús, consciente de sus malas intenciones, les respondió que un reino dividido por luchas internas inevitablemente cae. Señaló que si Satanás estaba en conflicto consigo mismo, su reino no podría perdurar, y cuestionó, si él expulsaba demonios por el poder de Satanás, ¿con qué poder los expulsaban los hijos de ellos? Esta respuesta desnudaba la incoherencia de sus acusaciones. Una idea central en este evangelio es la confrontación entre el bien y el mal, y la advertencia sobre los peligros de un reino dividido. Jesús utiliza la figura de un hombre fuerte y armado que guarda sus bienes, pero también la imagen de un espíritu inmundo que regresa a una casa que encuentra vacía, trayendo consigo otros espíritus más malignos, agravando la situación del hombre que había sido liberado. Esta narración introduce una verdad fundamental: el vacío espiritual no permanece tal por mucho tiempo. Si no se llena con lo divino, pronto será ocupado por algo peor. Uno de los personajes que mejor encarna la enseñanza de este evangelio es el beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, un laico puertorriqueño, el primer beato nacido en Puerto Rico y uno de los pocos laicos en ser beatificado en América Latina. Nació en 1918 y, desde muy joven, mostró un amor profundo por la liturgia y la enseñanza de la fe católica, especialmente centrado en la resurrección de Cristo. A lo largo de su vida, luchó contra diversas pruebas físicas, incluyendo una enfermedad crónica que lo debilitaba, pero nunca dejó que su fe se viera sacudida. Su vida puede parecer sencilla a primera vista, pero en el trasfondo se encuentra una poderosa historia de resistencia espiritual y de lucha contra los vacíos que el mal puede aprovechar si uno no se llena de la gracia de Dios. Carlos Manuel vivió en una época difícil, marcada por las tensiones sociales y espirituales en Puerto Rico. La fe católica enfrentaba múltiples desafíos, tanto desde dentro como desde fuera. Pero él, con un corazón firme y una convicción profunda, se dedicó a formar a otros en la fe. Sus esfuerzos no se limitaron a enseñar teorías o dogmas, sino que mostraba a los demás cómo vivir el evangelio en el día a día. En este sentido, Carlos Manuel es un ejemplo claro de cómo uno debe ser un guardián de su propio palacio, como describe Jesús en el evangelio. Desde joven, se dedicó a organizar catequesis y grupos de reflexión para jóvenes, adultos y ancianos. Para él, la liturgia no era solo un conjunto de ritos, sino la expresión viva de la presencia de Cristo en la comunidad. De hecho, Carlos Manuel entendía bien el peligro que el evangelio menciona: la casa vacía. Veía cómo muchos cristianos se conformaban con una fe superficial, sin profundizar ni buscar una verdadera transformación interior. Sabía que una fe así estaba siempre en peligro de caer ante el mal, de ser invadida por esos espíritus peores que Jesús mencionaba. Una de las principales enseñanzas de Carlos Manuel era la importancia de vivir la Pascua de Cristo todos los días, no solo como un recuerdo anual. La resurrección no era, para él, un evento del pasado, sino una realidad presente y dinámica que debía llenar el corazón de los creyentes. Si no nos mantenemos firmes en la fe, advertía, corremos el riesgo de caer en la indiferencia, en el escepticismo o en el pecado. En una ocasión, en una pequeña iglesia de su comunidad, Carlos Manuel organizó una jornada de reflexión sobre la Pascua y la resurrección. Al llegar al final de su charla, un hombre se le acercó con una duda. Este hombre, que había perdido recientemente a su esposa y se encontraba lleno de amargura, le preguntó cómo podía seguir creyendo en Dios en medio de tanto sufrimiento. Carlos Manuel, con su típica serenidad y humildad, le respondió que la muerte no es el fin y que la resurrección de Cristo es el mayor signo de que el mal nunca tiene la última palabra. Si tu casa está vacía, le dijo, llénala con la esperanza de Cristo, porque donde está su luz, las tinieblas no pueden entrar. Aquella conversación dejó una huella profunda en aquel hombre. Durante los meses siguientes, regresó a las charlas de Carlos Manuel, buscando llenarse de esa esperanza que había perdido. Poco a poco, su dolor fue transformándose, y comenzó a dedicar su tiempo a ayudar a otros que, como él, se sentían vacíos. Había comprendido la advertencia del evangelio: si el mal sale, es necesario llenar el espacio dejado por él con la presencia de Dios, o de lo contrario, volverá con más fuerza. Carlos Manuel, a pesar de sus dolores físicos, nunca dejó de trabajar por el reino de Dios. Sabía que su debilidad corporal no era un impedimento para la misión que Dios le había confiado. Luchó contra la tentación de la desesperanza, de la división interna que Jesús mencionaba. A menudo decía que,
Aunque el mal estuviera presente en el mundo, los cristianos debían ser faros de luz, firmes en su fe y dispuestos a llenar el vacío con el amor y la gracia de Dios. De hecho, uno de sus lemas más conocidos era, vivimos para esa noche, en referencia a la vigilia pascual, la noche en que la luz de Cristo resucitado vence todas las tinieblas. Cuando finalmente falleció en 1963, su legado no terminó con él. Su vida, marcada por la sencillez, la fe y el servicio, inspiró a generaciones de católicos en Puerto Rico y más allá. Fue beatificado por San Juan Pablo II en el año 2001, reconociendo la santidad de su vida y su dedicación incansable a la promoción de la liturgia y la formación cristiana. La vida de Carlos Manuel Rodríguez Santiago es un recordatorio vivo de lo que Jesús enseñó en este Evangelio. El mal solo puede ser vencido con el poder de Dios, y aquellos que no llenan su vida con esa fuerza divina corren el riesgo de quedar vacíos, expuestos a fuerzas destructivas. Carlos Manuel se dedicó a llenar su vida y la de los demás con el amor de Cristo, asegurándose de que, como el hombre fuerte del Evangelio, el mal no tuviera lugar para regresar. Y así, su vida se convirtió en una luz resplandeciente que continúa guiando a muchos hacia la verdadera libertad en Cristo. Somos Evangelio Hoy Esperanzador, porque los laicos abrimos espacios de fe.